Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Argelia Lisbeth Rangel Ramírez y para la materia de hematopoiesis voy a hablarles sobre las afecciones, problemas que involucran el corazón, como lo son la fibrilación auricular, el flúter auricular y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Espero que pueda ser de su conveniencia, de su agrado y de su utilidad. Primero que nada les hablaré sobre la fibrilación auricular. Esta es la frecuencia cardíaca irregular y ocasionalmente rápida, que puede provocar irrigación sanguínea deficiente. Durante la fibrilación auricular, las dos cavidades superiores, o sea, las dos aurículas del corazón laten de forma caótica e irregular, sin coordinación con las dos cavidades inferiores del corazón. Yo investigué en dos artículos para así tener un mejor investigación, tema de qué hablarles, ya que me gusta que esté fundamentado. Aquí les dejé los dos links donde pueden entrar para que, por si gustan consultar los artículos, son dos originales. El artículo habla sobre la fibrilación auricular, la evolución y el tratamiento. Así que comencemos. Los síntomas que incluyen la fibrilación auricular en algunas personas es latidos palpitantes, que no son sensaciones de latido del corazón acelerados. A veces son incómodos o irregulares. Debilidad, menor capacidad para hacer ejercicio. Esto debido a que se cansan mucho, como lo dice, debilidad y fatiga. Son personas que están constantemente decaídas, cansadas y pues tienen muy mal estado de salud. Están aturdidas, están mareadas, a veces están desorientadas, tienen dificultad para respirar y dolor en el pecho. Las particularidades de la fibrilación auricular es una arritmia cardíaca sostenida, más frecuente en el ser humano. Se trata de una arritmia taquicárdica, una taquiarritmia supraventricular caracterizada por una activación auricular desorganizada con el consecuente deterioro de la función mecánica auricular. El electrocardiograma se caracteriza por la ausencia de las ondas P, que están organizadas, las cuales son sustituidas por oscilaciones rápidas o fibrilatorias de 400 a 700 ciclos. También las llamamos ondas F, que varían su amplitud y forman la duración del ciclo y que están asociadas con una respuesta ventricular irregular y frecuentemente rápida. Aquí la respuesta ventricular dependerá de las propiedades electrofisiológicas del nodo ventricular, el nivel del tono simpático y parasimpático. Aquí les muestro una imagen donde podemos ver, como les mencionaba, el latido del corazón pues se ve alterado, y en el electrocardiograma podemos observar cómo se ven irregularidades, o sea, no es como normalmente lo conocemos o lo hemos visto. Para esto primero les voy a hablar sobre la epidemiología. La fibrilación auricular afecta del 1 al 2% de la población en general y se espera que aumente en los próximos 50 años. Esto debido a la forma de vida que llevamos, a la forma de vida que nos alimentamos, a que somos sedentarios y todos estos factores que cada vez se van haciendo más frecuentes en las personas. La prevalencia de la fibrilación auricular aumenta con la edad. Oscila entre menos del 1% de población menor de los 60 años y más del 10% en grupos de 80 años o más. Esto que nos quiere decir en pocas palabras que afecta a personas de mayor edad. El riesgo de sufrir fibrilación auricular a lo largo de la vida es aproximadamente del 25% en las personas que han alcanzado edad de 40 años. Como se les mencionaba, afecta muchísimo más a personas mayores. Y aquí tenemos algo que
que nos podría importar o más a los hombres, ya que dice que esta enfermedad afecta más frecuentemente a los hombres, así que deben tener más cuidado y buscar hacerse chequeos o mantener una vida más saludable, así evitando el riesgo de complicaciones tromboembólicas. En México, la fibrilación auricular representa el 27.45% de consultas de urgencias, el 6.3% de consultas clínicas de arritmias y el 14% de los ingresos hospitalarios. Esto sea primaria o sea alguna cardiopatía de años, de la que aún no sabemos. Aquí es muy importante, les muestro una imagen del ritmo sinusal y la fibrilación auricular. Sinusal lo debemos de entender como normal, así que aquí podemos ver la imagen del corazón latiendo a la normalidad, con una activación regular en las aurículas, en los nódulos y en las aurículas. Aquí en el electrocardiograma se muestra cómo debe de estar naturalmente o normalmente. Muestra la onda P y los intervalos de tiempos o ritmo en que debe de estar. Pero en la fibrilación auricular se muestra tanto en el dibujo como en el electrocardiograma, se muestra la activación irregular y expansión por las aurículas, o sea, se muestra que hay una discontinuidad por contracciones rápidas e irregulares de los ventrículos. Entonces, para que tomen mucho en cuenta de la diferencia o lo que realmente ocurre. Los factores auriculares son 3, que es la remodelación, el acortamiento del periodo refractario auricular y la disfunción. En la remodelación inicia la proliferación y diferenciación de los fibroblastos y miofibroblastos, que incrementan el depósito de tejido conectivo y consecuentemente la fibrosis. En el acortamiento del periodo refractario auricular, debido a la regularización de la baja de corrientes de calcio por los canales L y regulación de altas corrientes refractarias, o sea, la entrada del potasio. Esto da paso al remodelamiento eléctrico, que constituye la estabilización de la arritmia. En la difusión, como consecuencia de la regularización de las bajas de corrientes de calcio, como alternación en la liberación del calcio, existen los depósitos intracelulares y las alteraciones energéticas de las miofibrillas. Aquí nuevamente les vuelvo a mostrar la definición para que se les quede bien grabado y bien marcado, y nuevamente una ilustración. Esto es algo que deben de recordar constantemente y que deben entender. Los mecanismos electrofisiológicos en el incremento del automatismo da como origen la fibrilación auricular, que involucra uno o más focos automáticos como consecuencia de disparos elevados, localizados principalmente alrededor del interior de las venas pulmonares. El mecanismo de reentrada se ha propuesto como parte de teorías de múltiples ondas, la cual sostiene que la fibrilación auricular se perpetúa debido a las condiciones continuas de una serie de ondas independientes que se propagan sin orden. Así que aquí tenemos un dato muy importante, que la predisposición genética es muy importante, ya que si nosotros o alguno de ustedes tiene un familiar enfermo de fibrilación auricular, es muy probable que ustedes o alguno de ustedes también lo pueda llegar a padecer en algún momento de su vida, por lo que deben de estar muy al pendientes y al tanto de eso y hacerse cheques constantes. Para el diagnóstico debemos de identificar un pulso irregular. Debe confirmarse idealmente con un electrocardiograma de 12 derivaciones que muestran intervalos RR, absolutamente irregulares en ausencia de las ondas P. Así que si quieren hacerse un chequeo deben de hacerse un electrocardiograma para saber lo que realmente está pasando. El diagnóstico exige 30 segundos de arritmia documentadas mediante el electrocardiograma. El proceso de diagnóstico de
fibrilación auricular debe establecerse en condiciones concomitantes, patrón de la fibrilación auricular, estimulación del registro de ictus y la evaluación de síntomas de la fibrilación auricular, los síntomas que les acabo de mencionar. Se clasifica en tres principales especificaciones, o está basada en el electrocardiograma, en la actividad eléctrica auricular, que la primera es el diagnóstico por primera vez, que se considera todo paciente que se presente por primera vez con la fibrilación auricular demostrado por un electrocardiograma. La segunda es la paroxística. Es autolimitada, generalmente detrás de las primeras 48 horas, a partir de las cuales la probabilidad de conversión a ritmo sinusual espontánea es baja y debe considerarse la anticoagulación. Y la persistente, cuando un episodio de fibrilación auricular debe más de 7 días o es necesario la cardioversión eléctrica o farmacológica. Y por último, la persistente de larga duración, que es aquella que durante un año o más, en el momento en el que decide adaptar una estrategia de control rítmico. Y la persistente, que es cuando la arritmia ha sido refractaria a las estrategias de cardioversión o ha sido aceptada por el paciente y el médico tratante. Aquí les marco mucho esto, que debido a eso pues existen varias complicaciones. Se dan debido a que existen distintos factores de riesgo con que podemos desarrollar tromboembolosis en la fibrilación auricular. Los factores que hacen que se complique es la edad avanzada. Como les mencionaba, estas son las complicaciones que más afectan: la insuficiencia cardíaca, ser del sexo femenino, hipertensión arterial y la diabetes. Los tratamientos, que los tres fundamentales son la prevención del tromboembolismo, el control del ritmo o el control de la frecuencia cardíaca, el control de la condición o enfermedades subyacentes, como es la hipertensión arterial, la diabetes, la cardiopatía estructural, entre algunos otros. Existen varias pruebas complementarias para la fibrilación auricular. Entre los principales son el electrocardiograma, que es fundamental para el diagnóstico, la fibrilación auricular de las ondas F, así como de la actividad auricular y del complejo QRS. También podemos verificarlos mediante un análisis de sangre, un ecocardiograma transtorácico o un electrocardiograma transesofágico. Y aquí solamente les pongo como recordatorio los múltiples factores o condiciones que son de importancia recordar para así identificarlos y prevenir un mejor manejo de los pacientes con fibrilación auricular. Ahora les voy a hablar sobre esto, que dice que existe la fibrilación auricular. Puede ser ocasional, persistente o permanente. Como se los había mencionado hace un momento, en este caso se conoce como fibrilación auricular paroximal, o que es la que tiene síntomas que aparecen y desaparecen, que generalmente duran de unos pocos minutos o horas. Y la que les mencionaba, la persistente, que es un tipo de fibrilación auricular donde el ritmo cardíaco no vuelve a la normalidad por sí solo, así como la persistente y de largo plazo, que este tipo de fibrilación auricular continúa y dura más de 12 meses, o la permanente, que es lo que les había dicho, pero creo que en este apartado está un poco más entendible, que es el tipo de fibrilación auricular. El ritmo anormal del corazón no puede restaurarse. Ahora les voy a hablar sobre el flúter auricular. Esta es una afección en la que las cavidades superiores del corazón, o sea las aurículas, laten demasiado rápido. Las contracciones rápidas de las cavidades superiores del corazón pueden extenderse a las cavidades inferiores y provocar un ritmo cardíaco acelerado.
Los síntomas pueden incluir corazón acelerado, o sea, palpitaciones, dificultad para respirar, así como mareos. Los medicamentos, el shock eléctrico o los procedimientos que destruyen el tejido normal del corazón pueden usarse para restaurar la frecuencia cardíaca normal, controlar y prevenir la formación de coágulos de sangre, que eso es muy importante, la prevención de los coágulos. Y aquí les hablaré sobre el flúter auricular. Como les dije, en cada resumen yo investigué en 2 artículos porque se me hizo que era más conveniente tener un poco de mayor información y hacer una investigación más completa. Aquí el artículo habla sobre la perspectiva clínica actual. Y como se los mencionaba anteriormente, aquí les dejé el link de los 2 artículos para cuando ustedes crean conveniente investigar más sobre este tema. El flúter auricular o aleteo auricular es una arritmia frecuente en el perioperatorio que puede afectar el gasto cardíaco y promover la formación de trombos. Se caracteriza por despolarización auricular con una frecuencia característicamente cercana a los 300 latidos por minuto. La incidencia de los casos de aleteo auricular ha aumentado en los últimos años y el 88% de la población. El término flúter designa de un patrón electrocardiográfico de taquicardia auricular mayor a o igual a 240 por minuto. Pero los estudios electrocardiográficos han desvelado los mecanismos subyacentes a un electrocardiograma. El flúter y la taquicardia auricular lo que han hecho inadecuada la clasificación básica del electrocardiograma. La relación entre el flúter y la fibrilación auricular pues son muy complejas. Es frecuente que ambas arritmias ocurran de diversos momentos en el paciente. Es frecuente que ambas arritmias ocurran en diversos momentos en el mismo paciente y los estudios epidemiológicos muestran que una tendencia a que los pacientes que inician presentan solo flúter desarrollan fibrilación en caso de unos años. El flúter y la fibrilación podrían ser expresiones de un mismo sustrato arritmogénico, lo que haría necesario matizar el concepto de curación del flúter, ya que la ablación con catéter no actuaría con un sustrato difuso. Y aquí abajito les muestro un electrocardiograma con flúter auricular. El mecanismo del flúter auricular típico se debe al giro de la activación alrededor de la aurícula derecha. Es el mecanismo de 75 a 80% de los trombos auriculares. El circuito está delimitado por delante por el anillo tricúspide y por detrás por un obstáculo mixto. Este es anatómico y es funcional. Y aquí les muestro una imagen de cómo funciona y cómo es realmente, y abajo el electrocardiograma correspondiente. El flúter auricular, como ya bien mencionaba, es una taquiarritmia auricular que se presenta a menudo asociada con la fibrilación auricular. El tratamiento dirigido a prevenir las complicaciones de esta arritmia, así como a la erradicación de la misma, debe instalarse de forma precoz y se caracteriza con una alta tasa de éxito. El aleteo auricular está acompañado de una frecuencia ventricular excesiva. Cuando no se trata puede provocar inestabilidad hemodinámica y poner en riesgo la vida del paciente. El tratamiento agudo de los pacientes con un aleteo auricular depende de si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica. Esta inicia indicada a la cardioversión sincronizada, ya que considera una terapia eficaz. O en caso de que el paciente se encuentre estable, se debe adaptar el uso de fármacos que bloqueen el nodo de la aurícula ventricular para el control de la frecuencia, como son los beta bloqueadores o digoxina o amiodarina, aunque con frecuencia es difícil lograrlo. Otra opción es estimular la aurícula por las transesofágicas o con electrodos auriculares. Para aquellos pacientes que con aleteo auricular de más de 48 horas de duración, se considera como terapia
anticoagulantes antes de cualquier modo de conversión. Para cardioversión farmacológica está indicada la ibutilina intravenosa con una tasa de eficacia del 38 al 76% y en un tiempo medio de efectividad de 30 minutos. Según los estudios de gabinete complementarios que se pueden o deben realizar para este caso debe ser un electrocardiograma, ya que confirma la existencia de alerta auricular e identifica la presencia de hipertrofia de ventrículo izquierdo, el síndrome de pre-excitación, bloqueo de rama o infartos previos. El segundo sería la radiografía, la de tórax para evitar pulmones, vasculatura y silueta cardíaca. Y el electrocardiograma transitorio. Este se usa para evaluar el tamaño auricular, la función ventricular y las enfermedades valvulares, así como hipertrofias de ventrículos, así como también el derecho como el del izquierdo y patologías pericárdicas. Otro estudio podría ser la prueba de esfuerzo. Esta prueba evalúa a los pacientes con enfermedad isquémica y también la prueba de Holter. Es el monitoreo que se usa para identificar la arritmia de eventos desencadenados o otras arritmias auriculares asociadas. Y las pruebas electrofisiológicas, que estas pueden ser necesarias para el diagnóstico o el mapeo de las vías de conducción y ablación terapéutica. Y ahora les hablaré sobre el síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero antes de eso les mostraré el flutter, el corazón anatómicamente, como en modelos que vemos en la escuela, así como la fibrilación. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este es un síndrome caracterizado por una vía eléctrica adicional en el corazón que provoca un latido acelerado, como se observa en el dibujito. Se caracteriza por una vía eléctrica adicional que aparece en las cavidades superiores y las inferiores del corazón, y está presentada desde su nacimiento. Los síntomas suelen aparecer entre los 11 y los 50 años, o sea que nosotros no podemos saber a qué edad de nuestra vida pueden aparecer o podemos padecer esta enfermedad. Los síntomas que incluye son latidos cardíacos muy fuertes y rápidos, mareos y sensación de mareo leve. Así que en cuanto sintamos o tengamos estos síntomas, debemos acudir al médico para evitar complicaciones. El tratamiento puede considerar el uso de medicamentos o un procedimiento conocido como ablación. En algunos casos frecuentes puede hacer un shock eléctrico para restaurar la frecuencia cardíaca normal, que esto es muy comúnmente que vemos en películas o novelas o cosas así por el estilo. Como les mencionaba, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, aquí tienen sus dos enlaces para que los envíe al artículo. Y comenzamos. Este síndrome es una anomalía genética caracterizada por la presencia de una vía de conducción accesoria atrioventricular que comúnmente se da en la conducción regular de las vías, que consiste en el nodo atrioventricular y el sistema de His de Purkinje. Es una entidad clínica que se asocia frecuentemente con la presencia de taquicardias supraventriculares, principalmente de naturaleza paroxística. Los hallazgos electrocardiográficos clásicos del síndrome de Parkinson de este síndrome durante el ritmo sinusal incluyen un intervalo PR. Este es menor de 120 milisegundos. Este hallazgo se muestra la presencia de preexcitación cardíaca, donde la onda delta en el comienzo del complejo QRS y los cambios de repolarización son inespecíficos en el segmento ST y en la onda T. Existen actualmente dos modalidades del tratamiento. El primero es mediante la farmacología con agentes antiarrítmicos tales como adenosina y propranolol, y quirúrgicamente con ablación de las vías accesorias con radiofrecuencia.
La primera publicación conocida referente al caso, que ahora lo podemos clasificar con este síndrome, apareció en el año de 1915 con el doctor Frank Wilson, que siendo una entidad de distribución mundial, no existe predicción asociada con la edad o cualquier otra enfermedad de base. De hecho, se ha observado que 2/3 partes de los casos reportados con este síndrome ocurre en pacientes que tienen excepción de ese diagnóstico, o sea que son totalmente sanos. El único elemento que se ha demostrado predisponible para sufrir la enfermedad es contar con un familiar de primer grado de consanguinidad que también tenga el diagnóstico comprobado, así como con evidencia de apoyo aún más del concepto de la transmisión genética de la entidad. Epidemiológicamente cuenta con una prevalencia del 1 al 3% de personas en la población mundial. Se dibuja como la segunda causa más común de trastornos de vasoconstrucción, como la segunda causa de mayor muerte o pena en el mundo, excepto de China y otras localidades de Asia. Bajo condiciones normales, el impulso eléctrico solo puede pasar de los atrios a los ventrículos por medio del NAP y el HH. Aquí les muestro una imagen de cómo se observa el impulso en un electrocardiograma. A pesar de que los pacientes con este síndrome se encuentran con un mayor riesgo de muerte súbita y además de la sintomatología debido a la aparición, la mayoría de ellos permanecen asintomáticos durante toda su vida y el diagnóstico se genera como un hallazgo casual durante un electrocardiograma de rutina, en el cual se observa evidencia en forma de una onda delta en el complejo QRS. Por lo tanto, si alguno de ustedes padece, es muy poco probable que se den cuenta del hallazgo de esta enfermedad, ya que, como lo menciono, las personas son asintomáticas. Y aquí les muestro una imagen de cómo se ve el corazón normalmente y cómo es la función eléctrica o anormal por el síndrome de Walsh-Parkinson-White. Y como bien les mencionaba, aquí les voy a dejar un electrocardiograma donde pueden ver la diferenciación y las anomalías en él. La presentación electrocardiográfica más común de preexcitación ventricular y se caracteriza por la presencia de una vía de conducción accesoria entre el atrio y el ventrículo. Como bien les mencionaba, este síndrome lleva su nombre debido a la publicación realizada por el doctor Walsh, Parkinson y White, de 11 pacientes con un intervalo PR corto y bloqueo de ramo, los cuales además presentaron taquicardias supraventricular y paroxística, así como fibrilación atria. Este síndrome tiene características típicas de preexcitación que se pueden identificar al realizar el electrocardiograma en ritmo sinusal a los pacientes que lo padecen. Se debe sospechar de este síndrome en pacientes con episodios repentinos de taquicardias que posteriormente se encuentran con hallazgos típicos en un electrocardiograma corto. Aquí les muestro datos interesantes que nos dicen que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en el mundo. Cada año mueren más personas por alguna de las enfermedades cardiovasculares que por otra causa. Aquí mostramos que el 17.5% mueren por 17.5 de personas murieron y el 7.4 millones debido a cardiopatías coronarias y el otro 6.7% de muertes han sido por accidentes cerebrovasculares. Aquí les tengo unas imágenes para que los puedan tener muy en cuenta de los trastornos que tenemos, como es fluter auricular, la fibrilación auricular y el síndrome de Wolff. Esto ha sido todo por mi parte. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias por su atención y por su tiempo.